Vamos a continuar hoy con el estudio de nuestro libro de Génesis y hoy estaremos estudiando el capítulo 30. Voy a proceder para leerlo y después estaremos comentándolo. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: «Dame hijos, o si no, me muero». Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿Soy yo acaso Dios que te impido el fruto de tu vientre? Y ella dijo: He aquí mi sierva Bilha, llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Bilha su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella. Y concibió Bilha y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel: Me juzgó Dios, y también oyó mi voz, y me dio un hijo. Por tanto llamó su nombre Dan. Concibió otra vez Bilha, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel: Con luchas de Dios he contendido con mi hermana, y he vencido, y llamó su nombre Neftalí. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa, su sierva, y le dio a Jacob por mujer. Y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea: Vino la aventura, y llamó su nombre Gad. Y luego Silpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Y dijo Lea: Para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa. Y llamó su nombre Aser. Fue Rubén en tiempos de la siega de los trigos, y halló mandragoras en el campo, y las trajo a Lea su madre. Y dijo Raquel a Lea: Te ruego que me des de las mandragoras de tu hijo. Y ella respondió: ¿Es poco que hayas tomado a mi marido? Sino que también te has de llevar las mandragoras de mi hijo. Y dijo Raquel: Pues dormirá contigo esta noche por las mandragoras de tu hijo. Cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo: Llégate a mí, porque la verdad te he alquilado por las mandragoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Y oyó Dios a Lea, y concibió, y dio a luz al quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto mi sierva a mi marido. Por eso llamó su nombre Isacar. Después concibió Lea otra vez, y dio a luz el sexto hijo a Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado una buena dote. Ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos. Y llamó su nombre Zabulón. Después dio a luz una hija, y llamó su nombre Dina. Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos, y concibió, y dio a luz un hijo, y dijo: Dios me ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo: Añádeme Jehová otro hijo. Bueno, yo quisiera separar, ¿verdad?, un poquito este capítulo 30 en dos partes. Una del versículo 1 al 24, donde estamos viendo esta gran disputa entre dos hermanas, ¿verdad? Raquel y Lea tienen una gran pelea entre ellas por tener el amor de Jacob y quién tenía más hijos. Lea frecuentemente decía: si solo tuviese la belleza de mi hermana y el amor de mi marido como ella. Y Raquel por su parte decía: si yo tan solo tuviera todos los hijos que tiene mi hermana. Constantemente en nuestras vidas sucede lo mismo que estas dos mujeres. Deseamos lo que tiene la otra, mientras no disfrutamos lo que tenemos. Tan fuerte fue la envidia de Raquel que le reclamó a Jacob de no tener hijos. Y bien le respondió Jacob a Raquel con eso de: ¿acaso soy yo Dios? Y quiero hacer un paréntesis aquí y recordando que también Isaac y Rebeca no podían tener hijos.
Y vemos una gran diferencia porque Isaac, cuando Rebeca le pide, ¿verdad?, tener hijos, Isaac va a buscar a Dios y ora a favor de su esposa. Y Dios escuchó y le respondió. ¿Por qué Jacob no siguió este mismo ejemplo? En ese caso, solo él respondió, ¿acaso soy yo Dios? Y vemos la importancia de acudir a Dios, no a las personas. El único que realmente nos puede ayudar es Él. Y a quien debemos acudir en dificultades es a Dios. Raquel, yo creo que realmente fue muy injusta. Después de que Jacob trabajó 14 años por ella. 7 porque fue engañado por su suegro Labán. Primero 7 años y luego por 7 años más porque realmente la amaba a ella. Su necesidad de tener hijos fue tan fuerte que le dio a Jacob su sierva Bilha, para que a través de ella pudiera tener hijos. Aquí hay una expresión donde ella dice que lo va a poner sobre sus rodillas y se refiere a la costumbre que el marido impregna a la sustituta, mientras que la sustituta se reclina en el regazo de la esposa mientras está dando a luz. Ella podría incluso descansar en la esposa cuando estuviera en la labor del parto. El simbolismo puso claramente de manifiesto que el hijo era legalmente de la madre, o sea que sería legalmente de Raquel. Es solamente como una sustitución. Y bueno, Bilha quedó embarazada. Y vemos esta batalla entre estas dos hermanas, incluso con los nombres que les van poniendo a estos niños. Cuando Bilha quedó embarazada, ella dio a luz un hijo que le puso por nombre Dan. Y este significa juicio. Que nació a través, ¿verdad?, de esta sierva. Y a causa por su propia envidia, se ve a este niño como una victoria. Lo toma así como una victoria. Y nuevamente esta sierva de Raquel queda embarazada de un segundo hijo. Y se ve ese contentamiento o esa alegría de Raquel, ¿verdad?, por ganarle a su hermana, que a este niño lo llama Neftalí. Y esto significa lucha. Ya es tan evidente esta pelea entre ellas, entre nombres y por tener bebés. Es tan grande esta lucha entre ellas dos. Y Raquel lo reconoce abiertamente, esta competencia de bebés entre ellas. Y lo nombra Neftalí, ¿no? Lucha. Así que Lea no se quiso quedar atrás. Y al ver que ella ya no podía tener hijos, va con Jacob y le lleva también a su sierva Zilpa, para que a través de ella también siga teniendo hijos. Y aquí sigue este juego con los nombres. Este niño que nace a través de Zilpa para Lea, le pone por nombre Gad, que significa tropa o buena fortuna. Lea aparentemente ha perdido la paz con los 4 hijos propios que tenía ella. Así que a través de su sierva Zilpa vuelve a quedar embarazada y tiene un niño al cual llaman Aser, que significa feliz. Realmente Lea está buscando ser reconocida y alabada por todas las mujeres. Y bueno, y más adelante la misma Lea tiene 2 hijos más, varones y una hija. Y aquí viene una parte muy interesante, ¿verdad? Me gustaría volverlo a releer para que podamos entender un poquito más lo que a continuación viene. O sea, están teniendo esta pelea las 2 hermanas por tener hijos, por captar el amor de Jacob. Y viene esta pequeña
parte, ¿verdad? Donde dice que Rubén, el hijo de Lea, va al campo y trae unas madragoras del campo y sale Raquel y le dice a Lea, yo quiero esas madragoras, o sea, yo las quiero para mí. Y Lea se enoja y dice, bueno, pero no te basta con tener el amor de nuestro marido, que aún me quieres robar esas madragoras. Y bueno, al final Raquel le dice, bueno, te compro o te intercambio esas madragoras porque hoy puedas pasar la noche con Jacob, ¿verdad? Entonces Lea va al encuentro de Jacob cuando Jacob viene del trabajo y le dice, bueno, te he alquilado por las madragoras de mi hijo, así que ahora llégate a mí. Y bueno, esa noche ellos tienen esa intimidad y Lea nuevamente queda embarazada. ¿Qué tan importantes eran esas madragoras para Raquel? ¿Por qué vendió o intercambió una noche con su amado por esas madragoras? ¿Qué tenían de importante? Bueno, pues las madragoras es una raíz llamada manzana de amor. En hebreo se creían, o sea, entre los hebreos se creía, y aún en algunos pueblos se cree que esto sirve, esta madragora se sirve para la fertilidad en las mujeres. Por eso era muy importante para Raquel que tenerlas. En realidad no hay algo científico o un reconocimiento de que esto sea verdad, pero a lo mejor a Lea le estaba funcionando, no lo sabemos, ¿verdad? Porque ella era muy fértil, Lea, ¿no? Y al final, pues debemos reconocer que se cumple la voluntad de Dios sobre todas las cosas, porque aunque Raquel ese día se comió las madragoras, la que quedó embarazada en aquel momento o en aquella noche fue Lea. Y esta es una situación familiar muy dura, lo que ellas están viviendo. Y esto confirma la sabiduría del plan original de Dios, como lo dice en Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre y a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Y vemos también en Levítico más adelante 18:18, donde también prohíbe el matrimonio entre hermanas, ¿verdad? Y esto es un claro ejemplo del por qué Lea llamó a su hijo, a ese hijo que ella dio a luz después de este suceso, le llamó Isaacar, que significa recompensa. Ella lo vio como una recompensa de Dios, ¿verdad? Entonces, al final de todo, siempre Dios es el que va a abrir o cerrar la puerta, abrir o cerrar la oportunidad. Y ella vuelve a quedar embarazada y da a luz otro hijo, el cual significa vivienda. En el dolor de su corazón, ella, Lea, sigue esperando que su amado realmente la ame y viva con ella. Desea con todas sus fuerzas que al tener tantos hijos, él la ame a ella, ganarse el corazón de su esposa. Después Lea queda nuevamente encinta y da a luz a una hija a la que llama Dina. Aquí podemos ver cómo Dios ha tenido en consideración a Lea. La guerra de bebés entre las dos hermanas ha terminado. Ya no tendrán más hijos. Las dos se habían enfrentado entre sí como en un juego de póker. Nadie ha sido el ganador en esta competencia. Y al final, solo al final, por fin Raquel tiene un hijo de Jacob. Sí, la que aparentemente era estéril, pero que Dios permitió que de ella naciera un hijo, un hijo con propósito. Él iba a cumplir un propósito especial en los planes de Dios, al cual llamó José, el cual significa Dios añadió. Finalmente Raquel ha reconocido que Dios era quien le podía abrir su matriz, al dar este nombre para su hijo.
No era su esposo ni las famosas mandragoras, eran las que iban a abrir su matriz, solamente era Dios. Y yo creo que por eso, ¿verdad? Al momento en que ella cedió y dijo, de verdad, voy a Dios y que Él me lo dé, fue el momento en que Dios abrió su matriz. Al parecer el relato de hoy sobre estas mujeres termina aquí, ¿verdad? Que lo leímos hasta el número 24. Y antes de continuar a los siguientes versículos de este capítulo 30, me gustaría dejar una pequeña reflexión sobre estas mujeres, ¿verdad? Muchas veces nosotros nos encontramos también en esta posesión de poder, ¿verdad? De querer hacer cosas, de querer abrir puertas, de querer hacer y deshacer cosas. Y Dios es el único que tiene ese poder de dar, de abrir, de otorgar o de quitar lo que le estamos pidiendo a Dios. Así como Raquel se dio cuenta que no era su esposo la que le daría ese bebé deseado, solo Dios podía hacerlo. De la misma forma es para nosotros. Solo en Él y a través de Él encontraremos aquello que tanto estamos buscando. Vamos a continuar con la lectura en el versículo 25 de nuestro capítulo 30. Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a Josué, que Jacob dijo a Labán, envíame e iré a un lugar y a mi tierra. Dame a mis mujeres y mis hijos por las cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió, halle yo ahora gracia en tus ojos, y quédate experimentando, y he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y dijo, señálame tu salario, y yo lo daré. Y él respondió, tú sabes cómo te he servido, y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque tenías poco antes de mi venida, y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, cuando trabajaré también por mi propia casa. Y él dijo, ¿qué te daré? Y respondió Jacob, no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. Así responderá por mí mi honradez mañana, cuando vengas a reconocer mi salario, todas las que fueren pintadas, las que no fueren pintadas ni manchadas en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como de hurto. Dijo entonces Labán, mira, sea como tú dices. Y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y toda aquella que tenía en sí algo blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en mano de sus hijos. Y puso 3 días de camino entre sí y Jacob. Y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Tomó luego Jacob varias varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y desconcertó en ellas mondaduras blancas, y descubriendo así lo blanco de las varas, y puso las varas que había mondado delante del ganado en los canales de los abrevaderos del agua, donde venían a beber las ovejas, las cuales procriaban cuando venían a beber. Así concebía las ovejas delante de las varas, y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Y apartaba Jacob los corderos, y ponía en sus propios rebaños los listados y todo lo que era oscuro del hato de Labán. Y ponía su hato aparte, y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo,
las ovejas más fuertes. Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. En estos primeros versículos se ve o se puede ver que Jacob ya no quería vivir con Labán. Él ya quería regresar a la tierra prometida. Ya habían sido muchos años, 14 años lejos de ella, y había trabajado por la familia que tenía, y era un tiempo de regresar. Pero Labán sabía que Dios le había bendecido por causa de Jacob. Y Labán dice que este conocimiento lo ha aprendido por experiencia, literalmente. Esto era lo que él quería decir, que lo había aprendido por la adivinación, o sea que Labán practicaba adivinación oculta y por eso sabía la fuente de la bendición. Y Jacob llega a un acuerdo con Labán. En sencillas palabras, Jacob le pide, ¿verdad?, las ovejas que están manchadas, las que están rayadas, las que están como a nuestra simple vista lo más peorcito, ¿verdad? Pero Labán sabía, ¿verdad?, de dónde venía la bendición de Jacob. Y bueno, él aceptó y tuvo un poco de protección, ¿verdad?, que quiso hacerse, de decir, bueno, voy a poner estos rebaños a 3 días de distancia. Era una distancia muy grande, ¿verdad? Entonces, Labán estaba protegiendo su ganado, su fortuna, ¿verdad? Y bueno, él aceptó. Pero Jacob, ¿verdad?, él no sabemos a ciencia cierta si es un método o hay algo más a profundidad de todo lo que hizo Jacob, ¿verdad?, de poner esas varas mientras se apareaban para así que salieran más pintitas o que salieran manchadas. En realidad lo que podemos ver aquí es la bendición de Dios sobre la vida de Jacob, ¿verdad? Dios hizo una promesa para Abraham, que él iba a bendecir a su descendencia de él. Y aquí podemos ver esa promesa, ese plan de Dios se estaba cumpliendo también en Jacob, porque él era parte de esta descendencia, ¿verdad? Era parte de esta bendición que Dios le había dicho a Abraham. Entonces, él estaba siendo bendecido también a través de esto. Entonces, vemos cómo el rebaño de Jacob creció, se multiplicó, se hizo grande y se hizo fuerte. Y esas promesas, ¿verdad?, es la misma bendición que Dios tiene para nosotros, para nuestras vidas. Nosotros somos parte de esa descendencia y Dios también tiene promesas para cada uno de nosotros. Debemos creerlas, debemos atesorarlas en nuestro corazón y creer que Dios va a cumplir cada una de las promesas que Él nos ha prometido.